Julio Garavito Armero fue un astrónomo, matemático, economista, poeta e ingeniero colombiano. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de las ciencias en Colombia durante el siglo XIX. Ha sido situado al mismo nivel de otros dos importantes científicos neogranadinos del siglo XIX, José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. En su honor, uno de los cráteres lunares del lado opuesto al visible desde la Tierra, fue bautizado con su nombre en el año 1970. Biografía. Hijo de Hermógenes Garavito, un comerciante de la ciudad, y de Dolores Armero, familia de origen santafereño. Criticó a los políticos de su época, a pesar de haber sido concejal de Bogotá y diputado de la Asamblea de Cundinamarca. En pedagogía mostró ideas novedosas, proponiendo métodos que él consideró lógicos y naturales para una enseñanza objetiva, fruto de su estudio de la psicología infantil. Trayectoria académica. Manuel Antonio Rueda y Luis María Leras, fueron algunos de sus profesores, este último lo calificó desde joven como promesa para las matemáticas. Se graduó como bachiller en Filosofía y Letras, en 1884. En 1885, a la edad de 20 años, interrumpió sus estudios a causa de las numerosas guerras civiles que azotaron el país. Obtuvo sus estudios de matemático y de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia. Garavito es, hasta donde se conoce información documentada, el primero en graduarse como profesor de matemáticas. Obra científica. Presentó una segunda tesis que consistía en calcular en un manómetro todas las posibilidades matemáticas que tiene este instrumento. Finalmente, para optar al título de ingeniero civil elaboró un tipo de estructura triangular para construir puentes. Director del Observatorio Astronómico. En 1902 propuso al gobierno un plan para que el observatorio realizara la Carta de Colombia, con métodos astronómicos, partiendo de la latitud de Santa Fe de Bogotá. El proyecto fue aprobado y se creó la Oficina de Longitudes, bajo la dirección de Garavito. Esta entidad se encargó de delimitar las fronteras del país y de publicar mapas generales y regionales de Colombia. Por lo que intervino decisivamente en la elaboración del mapa geográfico de Colombia, recurriendo a ingeniosos procedimientos que reemplazaban la ausencia de vértices geodésicos mediante el uso de vértices astronómicos, referidos y fijados por coordenadas a las ciudades y poblaciones más importantes del país y recurriendo a cambios de señales entre el observatorio astronómico y las estaciones telegráficas de cada una de tales poblaciones. Como astrónomo del observatorio, del que fue director durante 27 años, realizó numerosos descubrimientos útiles, tales como la ubicación latitudinal de Bogotá, los estudios de los cometas que pasaron por la Tierra entre 1901 y 1910, este último, el Halley. Su aporte más importante fue el estudio de la mecánica celeste, que finalmente se convertiría en el estudio de las fluctuaciones lunares y su influencia en los comportamientos temporales, climáticos, hídricos y de los hielos polares, así como el análisis de la aceleración orbital terrestre, asunto que sería corroborado después. También trabajó en áreas como la física óptica, labor que quedó inconclusa a su muerte, y la economía, gracias a lo cual ayudó a recuperar a su país de la guerra civil que pasó por su época, dando al papel moneda valor efectivo y no convencional. Para ello, realizó conferencias y congresos de economía, además de estudiar los ciclos de la riqueza y las influencias humanas que afectan la economía, tales como la guerra o la sobrepoblación. Posteriormente, fue jefe de la Comisión Corográfica, creada con el fin de promover el desarrollo de los ferrocarriles colombianos y la delimitación de la frontera con Venezuela. Como docente, Garavito fue profesor de cálculo, mecánica racional y astronomía, cátedras que conservó hasta su muerte. Se opuso a la teoría de la relatividad, probablemente por opiniones vagas, opuestas y contradictorias acerca de esa teoría y su influencia en la ciencia clásica, además de la condena de ciertos sectores del clero colombiano, que en su condición de creyente acató. Fue representante de la ciencia colombiana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, estaba, por un lado,
parcialmente aislado de sus colegas en otros países, jamás asistió a un congreso internacional y por otro, se encontró en un ambiente cultural interno completamente apático e indiferente. Poseía una admiración por la mecánica newtoniana y llegó a creer de buen modo que la mecánica celeste ya había dado su última palabra en desarrollo. Igual opinaba de la ciencia astronómica. Cráter lunar. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, reunida en Moscú en 1958, inició el proceso de nomenclatura de los accidentes y detalles que ya se iban conociendo del lado opuesto de la Luna, el que nunca se ve desde la superficie de la Tierra. Ya para el inicio de la década del 70, los innumerables detalles de esa otra cara de la Luna exigieron una consulta a nivel mundial para proponer nombres, de manera que el Observatorio Astronómico Nacional envió una lista, de la cual fue escogido el nombre de Garavito, cuyo trabajo sobre la Luna había sido citado por Brouwer y Clemente en Methods of Celestial Mechanics, en 1961. El nombre de Garavito fue aceptado durante la reunión de la UIA celebrada en Brighton, en 1970, y le correspondió un cráter del lado de la Luna oculto a la Tierra, situado en las coordenadas selenográficas de latitud 48 grados al sur y 157 grados de longitud oriental. Para ese entonces era el único latinoamericano con ese honor. Fallecimiento. Julio Garavito falleció a los 55 años a consecuencia de una dolencia que había adquirido tras un trabajo en una mina de carbón. Su esposa, María Luisa Cadena, había muerto 4 años atrás. Publicaciones. Tratado de Mecánica Celeste. El cometa brillante 1901. La historia de la astronomía. La naturaleza del Sol. El eclipse solar. Conjunciones planetarias. Los bólidos y sus radiantes. El cometa J 1910. Óptica astronómica. Las tablas de la Luna. Su opus magna. El juego de la aguja. La teoría racional de las curvas planas y de reverso, sus conexiones posibles con la teoría de las covariants e invariants. Determinación de la longitud del observatorio deducida mediante ocultaciones de estrellas por la Luna. Determinación de la longitud del observatorio. Fórmula fundamental en el movimiento de los fluidos. Nota sobre la dinámica de los electrones. La paradoja de la óptica matemática. Derivadas en los versos de la teoría de los vectores. Aplicación del teorema de Coriolis al movimiento del plano instantáneo de la órbita lunar y al movimiento de la Luna en ese plano. Generación de la ley de pesantez universal a las estrellas dobles y cálculo de las estrellas dobles micrométricas. Evolución en la distribución de la riqueza y fundamento científico del impuesto. Seguro agrícola. Causa principal de la guerra europea.